desafortunadamente lo que está ocurriendo en la sección de opinión en español es que en este afán de convertirse en un periódico global, han ido al tanteo, y el editor de la sección en español, Elías López, le ha encomendado a un personaje como Mael Vallejo la contratación, la selección de las plumas, ¿no? Pero Mael Vallejo, claro, decidió rescatar a sus cuates, León Krauss, Carlos Loret de Mola. Entonces ahí te das cuenta que de entrada esa sección no va a cundir, no va a pegar en México y en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo creo que Elías López, y esto es un consejo sin acritud, es un consejo para Elías López, el editor de la sección en español. Por favor, Elías, revisa, por favor, los fichajes que hace Mael Vallejo, porque el fichaje de Carlos Loret de Mola le hace daño al proyecto del Washington Post para convertirse en un periódico global. Es decir, yo la verdad, si ustedes hacen un sondeo, se darán cuenta que Loret de Mola no es visto en México como un periodista respetado, ¿no? Entonces, yo también quiero aquí resaltar que a lo que dijo el presidente quería abonar que no es el periódico como tal, ese periódico que efectivamente goza de una gran reputación, porque fue el primer periódico que tumbó a un presidente, que sacó a un presidente de la Casa Blanca. Entonces, no es todo el periódico, sino una pequeña sección que busca hacerse lugar dentro del Washington Post, pero que nadie supervisa esa sección por ese tipo de desatinos. Entonces, no quiero que se confunda la gente, ni el propio presidente, pensando que hay una campaña urdida desde el Washington Post contra México. Ahora, hay que decirlo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está muy perdido cuando insiste en que van a seguir con una campaña de desprestigio desde los medios de comunicación. Así lo dijo también en la mañanera, y escucho tu opinión después del presidente, querido Jaime. De que van a seguir todas esas campañas de desprestigio, de mentiras, de calumnias en la mayoría de los medios de información. Es que yo creo que vamos a tener que refrescar información, ¿cómo se dice en el periodismo? Refritear, para sacar información de cuánto recibían los medios. Y ahí nos vamos a quedar nada más en publicidad, porque si nos metemos a qué otras prebendas recibían, ¿sí? Créditos, contratos, etcétera, 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 negocios jugosísimos al amparo del poder. Gracias. Pero no nos metamos hasta allá, nos vamos a quedar solo en la cuestión de la publicidad. ¿Cuánto hemos ahorrado? Por eso no ha sido en vano estar recibiendo golpes, porque son becas para estudiantes, bueno, son vacunas. Entonces, creo que lo dice bien el presidente, pues muchos están ardidos porque ya no reciben lo que recibían del gobierno, o ahora vendieron el alma a esas empresas en contra de este gobierno, mi querido Jaime. Pero dice, vamos a refritear, orgullosamente puedo decir que busca refritear la información por la que sin censura estuvo insistiendo, incluso aguantando golpes desde el interior del movimiento que busca la transformación de México. Nos decían, están exhibiendo al presidente porque le insistíamos una y otra vez. En ese entonces nuestro corresponsal era Rafa Herrera, en ese entonces también Toño Ruiz fue a la mañanera, su servidor, para que el presidente diera a conocer la lista de los beneficiados
por el chayote disfrazado de publicidad oficial en el sexenio de Enrique Peña Nieto, porque con tantos miles de millones que se repartieron, pues no podemos hablar de publicidad oficial, la verdad, porque llega un punto tal que se convierte en prostitución, salvo que tú digas otra cosa, Jaime, y el presidente pues ya lanza el dardo, ya advirtió que va a refritear esa información para que no se le olvide a la gente que ahí estaban los López Dóriga, obviamente, con más de 250 millones de pesos. Ahí estaba Oscar Mario Beteta, obviamente estaban todos estos personajes que son los que golpean un día sí y el otro también. Sí, mira, yo creo que el tema de la publicidad oficial es un tema que podríamos incluso analizar de forma, en un capítulo aparte, te lo voy a decir por qué. México es uno de los pocos países donde sigue funcionando este sistema, el de la publicidad oficial. En otros países no existe. En España, en países europeos no existe la publicidad oficial. En Estados Unidos tampoco. Pero en Estados Unidos incluso ha habido, tú sabes, hoy los periódicos han cerrado muchísimo en Estados Unidos, han sido despedidos miles de periodistas. Entonces, muchos gobiernos locales y estatales están estudiando la posibilidad de resucitar el tema de la publicidad oficial porque entienden que los medios de comunicación son necesarios para fortalecer una democracia. Claro, teniendo en claro, marcando condiciones muy específicas bajo las cuales tiene que regirse la publicidad oficial. Ahora, dicho esto, en el caso específico de México, no es que solamente haya existido la publicidad, sino que hubo excesos, a tal grado, Vicente, que yo me atrevería a decir que algunos medios y algunos dueños de medios se convirtieron literalmente en mercaderes de la verdad. Te vendían planas enteras. No es un secreto que periódicos de los más importantes en México vendían sus planas al gobierno o a intereses corporativos para que dijeran lo que querían esos intereses, ¿no? Entonces yo creo que el presidente hace bien. A mí lo que me encanta de López Obrador es que es un hombre ya mayor que habla sin filtro, ¿eh? Como él dice, su pecho no es bodega y qué bueno que hable con la verdad en este caso. Por cierto, mañana la reportera de Contralínea, Nancy Flores, y Contralínea van a dar a conocer la relación que tenía García Luna con varios medios, específicamente con el dueño del Financiera, tú sabes, Manuel Arroyo, que Manuel Arroyo, por cierto, era inversionista también en el país, a pesar de que en el país los directivos del país se burlaban a espaldas de Manuel Arroyo y decían, Manuel Arroyo puede poner todo el dinero que quiera aquí en el país, pero nunca le vamos a permitir que opine sobre nada del país. Entonces, esto se convirtió, querido Vicente, en un gran negocio, en empresas que se dedicaron a comerciar con la verdad. Y yo creo que de eso es de lo que se trata. Y ahora que vengan presuntos paladines que defienden la libertad de expresión para decirnos que antes todo era perfecto, que antes se respetaba la libertad de expresión, que antes los medios eran consecuentes, que hablaban con la verdad, denunciaban injusticias. Eso es mentira, y tú y yo lo sabemos. Yo por eso insisto, querido Vicente, en la necesidad de que haya un proceso de regeneración, de reforma de los medios de comunicación, porque los ciudadanos no merecen ya ser tratados como menores de edad por medios que durante mucho tiempo se convirtieron en propagandistas, en comerciantes de la verdad. Pues precisamente, nada más para que la gente no vaya a decir, ese pinche Vicente envidioso, exagerado, está escudándose en Jaime Hernández, el gran Jaime Hernández, para tirar calabaza. Pues no, ahí les va. ¿Cuánto recibió Joaquín López Dóriga en el sexenio anterior? Más de 250 millones de pesos. ¿Y qué hace hoy Joaquín López Dóriga? Criticar al presidente con una fotografía que sube a redes Marcelo Ebrard. De eso también habló el presidente Andrés Manuel López Obrador. Échenlo, muchachos, sin el gato, por favor, truchas.